En este video veremos el tema Giving Advice, Gerunds Infinite and Base Form. Vamos a dar consejos de tres formas distintas. Vamos a escribir el verbo con gerunds, con infinitive y con base form. La primera parte que vamos a ver es con gerund, que son los gerundios. Gerunds son los verbos que en inglés terminan con ing y en español son los verbos que terminan en ando, endo. Son los gerundios. Vamos a utilizar los gerundios para dar consejos de forma polite o de forma cortés. Vamos a hacerlo de estas dos maneras. Vamos a comenzar diciendo how about, ¿qué tal? Después escribimos un gerundio, un gerund, es decir, un verbo con terminación ing, y terminamos una pregunta con el object, con el predicado. También podemos hacerlo comenzando la pregunta have you thought of, has pensado en, seguido del verbo en gerundio y terminando con el object. Después vamos a utilizar el infinitivo para dar consejos. Esto se usa como cuando nosotros queremos dar un consejo de manera neutral. No estamos siendo muy corteses, pero tampoco estamos dando un consejo muy fuerte. Y vamos a utilizar el infinitivo. En inglés, los infinitivos tienen el to antes del verbo. En español, los infinitivos son los verbos que nosotros no sabemos quién está realizando la acción ni en qué momento se está realizando la acción. Por ejemplo, si digo caminar, no sé quién camina. Si digo camino, yo soy el que está caminando. Y al decir camino, sé que es presente. Si yo dijera caminé, el tiempo es pasado. Si dijera caminaré, el tiempo es futuro. Sin embargo, si digo caminar, no estoy diciendo quién es la persona que realiza la acción ni en qué momento se está realizando. En inglés solamente se necesita escribir to antes del verbo. Ahora, vamos a escribir estas oraciones de dos maneras. Comenzando con el subject, con un sujeto, y después escribiremos la palabra advice. Advice aquí está escrito con una S entre paréntesis. Eso es porque depende del sujeto con el que estemos iniciando la oración, agregaremos la S o no. Si nosotros estamos hablando de tercera persona en singular, entonces agregaremos una S. ¿Quiénes son las terceras personas en singular? He, she, it. Si mencionamos un nombre, siempre y cuando estemos hablando de uno solo, de una sola persona. Continuamos la oración con object pronoun, con un verbo en infinitivo, o sea, con el verbo ito antes del verbo, terminando con el object, con el predicado. ¿Cuáles son los subject y cuáles son los object pronouns? Son los siguientes, los que están marcados en esta tablita. Utilizamos los subject pronouns cuando estamos hablando del sujeto principal de la oración. I, you, he, she, it, we, they son sujetos principales, son los que están realizando la acción. Y los object pronouns son los que no están haciendo la acción principal de la oración. Se encuentran en el object y es parte del predicado. Recuerden que las oraciones están compuestas por tres elementos: sujeto, verbo y predicado. Aquí tenemos el sujeto. ¿Qué es lo que hace el sujeto? Advises, aconseja. Aquí ya tenemos el sujeto, tenemos el verbo y todo lo demás forma parte del object. Entonces, como aquí vamos a estar hablando de alguien más, vamos a utilizar un object pronoun. Si voy a escribir una oración refiriéndome a I, debo escribir me. You es igual. He, voy a escribir him. She, her, it, we, us, and they, them. Por último, vamos a dar consejos de una forma más directa. ¿Sí? Ya no vamos a ser más corteses ni neutrales. ¿Sí? Vamos a tener como una fuerte convicción para que se cumpla lo que estamos aconsejando. Y vamos a utilizar la forma base del verbo. Y esa será el verbo como está, sin agregar TO. Si le agregamos un TO antes del verbo, quiere decir que es un verbo en infinitivo. Aquí no. Y vamos a escribir estas oraciones de esta forma. Comenzando con el subject y después escribiremos had better si es una oración positiva.
Escribiremos had better not si es una oración negativa. Esto se podría traducir como será mejor que. Es la traducción más cercana que podemos darle nosotros español, de acuerdo al significado que quiere dar la oración. Continuamos con el verbo en su forma base y terminamos con el object. También podemos escribirlo de esta manera. Se puede utilizar la contracción de had, que es la contracción cuando un verbo o cuando una palabra se une a otra y se abrevia de esta manera, pero se está funcionando y la diferencia está con esta división con una apóstrofe. Entonces, tener esta apóstrofe y esta D es el had que se ha fusionado al subject y escribimos igual. A continuación veremos unos ejemplos. Los consejos de forma polite utilizando gerundios, es decir, el verbo con terminación ing. Aquí está la gramática. Comenzamos con how about, el verbo, ing y el object. How about running 5 kilometers a day? ¿Qué tal correr 5 kilómetros al día? How about talking to a psychologist? ¿Qué tal hablar con un psicólogo? La otra forma de polite, have you thought of, el gerundio y el object. Have you thought of cooking chicken soup? ¿Has pensado en cocinar sopa de pollo? Have you thought of eating more vegetables? ¿Has pensado en comer más vegetales verdes? Vamos con los consejos que son neutrales y con infinitive. Tenemos el subject, advise o advises, depende del sujeto que estemos utilizando en la oración, object pronoun y el verbo con to al principio, terminando con el object. The nurse advises him to shower every day. El enfermero o la enfermera le aconseja a él, him, bañarse todos los días. Entonces, aquí estamos hablando de tercera persona en singular. No estamos diciendo un nombre, pero estamos diciendo un título. El enfermero, la enfermera, estamos hablando de una sola persona. ¿Cómo podemos identificar tercera persona? Es cuando mencionamos a alguien que no está dentro de una conversación. Por ejemplo, primera persona siempre es I, siempre es yo. Segunda persona es you, tú o usted. Y tercera persona es como si I and you estuviéramos hablando, si tú y yo estuviéramos hablando. O sea, vamos a estar hablando de él, de ella o de ellos. Esos son terceras personas. Pero para que nosotros le agreguemos una S a advices, esa tercera persona debe de ser una solita, una sola persona. Puede ser él o puede ser ella. En este caso estamos hablando de el enfermero o enfermera. Por eso es que estamos agregando la S después de advice. Ahora estamos utilizando un sujeto plural, the teachers, los maestros, este es plural. Por eso no agregamos una S después de advice. The teachers advise them to send the homework. Los maestros les aconsejan a ellos mandar la tarea. Ahora, la diferencia entre advice, advises, con advised es que esta advised está conjugada en pasado. Doctors advised us to wear a face mask. Los doctores nos aconsejaron a nosotros usar un cubrebocas, face mask. My mom advised me to exercise 30 minutes a day. Mi mamá me aconsejó a mí ejercitarme 30 minutos al día. Por último, vamos a utilizar had better. You had better watch the video before doing the homework. Será mejor que tú mires el video antes de hacer la tarea.
I had better not stay up late. Será mejor que no me quede despierto, stay up, quedarse despierto, hasta tarde. Vamos a escribir las mismas oraciones ahora utilizando la contracción. She'd better take her pills. Será mejor que ella tome sus píldoras o sus pastillas. They'd better follow the doctor's indications. Será mejor que ellos sigan las indicaciones del doctor. Muy bien, esta va a ser su tarea. Yo les voy a resolver los 3 primeros enunciados y ustedes resolverán las demás. How about, debemos identificar qué tipo de oración tenemos aquí. How about. Como vemos, es parte del polite, quiere decir que utilizaremos un gerund. El verbo que está en paréntesis, vamos a agregarle terminación ing. How about playing chess? ¿Qué tal jugar ajedrez? La siguiente, the teacher advises them. Cuando usamos advise en la oración, estamos haciendo un consejo neutral y vamos a escribirlo con infinitivo. The teacher advises them to study 2 hours a day. El maestro o la maestra les aconseja a ellos estudiar 2 horas al día. Por último tenemos my sister had better not. Será mejor que mi hermana no. Had better not. Vamos a hacer un consejo muy fuerte. Vamos a indicar nuestra convicción de una manera muy fuerte. Y lo que hacemos aquí es solamente agregar el verbo tal cual. My sister had better not eat my gansito. Será mejor que mi hermana no se coma mi gansito. Muy bien, ustedes terminen las demás para practicar.